muito obrigado, Bia, pela apresentação. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês novamente, depois de um ano, e agradeço a Bia e todo esse esforço dos companheiros que trabalharam com ela, porque sei que foi um problema muito sério conseguir fazer este encontro. Porém, estamos em um lugar muito acolhedor e acho que até melhor esta sala que a da universidade. Enfim, ok. Então, vamos começar. A diferença das outras exposições, devo de me desculpar porque trouxe um PowerPoint que marca uma diferença, mas em parte se justifica porque meu português não é muito bom e, embora o PowerPoint está em espanhol, é sempre mais simples seguir uma coisa que está aí escrita, então para vocês acho que complementa o que eu vou falar. De qualquer forma, eu falo devagar e espero ser bastante claro para que vocês possam compreender minha fala. Ok, vamos lá então. Aí, o título desta apresentação diz Trabalho Imaterial, o único que está em português é o título, Trabalho Imaterial e Medio Ambiente, uma reflexão a partir de Marx. Ok, então vamos lá. Primeiro, antes de entrar nos pontos, no índice, no conteúdo do que vou a falar, não avança com feijão. Como avanço? Obrigado. Antes de entrar no conteúdo, os pontos que vou a desenvolver, isto é uma apresentação muito geral para, digamos, um marco, um pano de fundo das temáticas que vou a tratar. O tema central é o tema do trabalho imaterial. Por que esse tema é hoje em dia importante? Sempre foi. Porém, hoje em dia isso está atrelado a um monte de palavras, de expressões que de alguma forma têm um mesmo conteúdo. Por exemplo, quando vocês escutam a economia do conhecimento, o conhecimento é uma questão imaterial. Quando se fala de sociedade do conhecimento, a mesma história. Se trata de um âmbito imaterial. Quando se diz capitalismo cognitivo, estamos no mesmo. Esse conhecimento, é decir, todas essas expressões que uno lê até nos jornais e em todos os trabalhos acadêmicos, fazem referência a uma questão imaterial, que é o conhecimento. Por exemplo, a importância do conhecimento para o desenvolvimento, isso está presente também em todos os planos de desenvolvimento públicos, etc, etc. De maneira que este é o pano de fundo. Agora bem, como vocês trabalham, ou a maioria, entendo que trabalha na área de jurídica, então aqui coloquei uma questão muito interessante, que é que esse conhecimento como pode ser rastreado do ponto de vista jurídico até os romanos, porque aí vamos a ver no decorrer da apresentação essa diferença entre conhecimento como um bem comum, que os romanos falavam de res communis, e o conhecimento como uma propriedade intelectual. E aí isso se assemelha muito, e aí vamos a ver como ou porquê, ao conceito romano de res privata, ou como se fala em latim. Desculpa, professor. Não, isso é o que fechei demais. Ok, então agora sim vamos entrar nas diferentes temáticas que vou tratar aqui. E esse é o conteúdo. O conteúdo tem esses 5 pontos. O primeiro é as forças naturais do trabalho social. Então vou falar daí de forças produtivas naturais. O que significam forças produtivas naturais?
a diferencia das forzas productivas que uno está acostumado a escutar como tecnología, como medios de producción, etcétera, etcétera. Aquí vou a falar das forzas productivas naturais. En segundo lugar, vou a falar de que cosa é o trabalho geral. Este conceito de trabalho geral é un conceito bastante claro e desenvolvido nos textos de Marx. Prácticamente non se utiliza hoje en día, ficou para atrás, moita gente non sabe ni de que cosa é. Ademais disso, tem o problema das traduccións. Por exemplo, en inglés foi traducido do alemán como trabalho universal, inclusive en alemán tamén é trabalho universal. Non sei por qué nas versións en español e nas versións en portugués foi traducido como trabalho geral, mas en ese sentido, geral, universal é a mesma coisa, son cuestións de traducción, mas que complican o entendimiento. En terceiro lugar, o trabalho social, e aí coloquei dialéctica da actividade mental e física. Entón vamos ver que cosa é esa dialéctica entre actividade física e actividade mental. En cuarto lugar, a mercantilización da ciencia no capitalismo. Aquí vou a dar unha especie de pulo histórico, porque non temos tempo para desenvolver tudo, e con eso, digamos que ayornamos os temas anteriores con o que ven depois, que é o último. O último tema é o capital se apropia gratis, gratuitamente, de forzas productivas do traballo social. Ese é o conteúdo en geral. Eu sei que fica así, a primeira vista, unha cuestión complicada ou fora do común, mas eu vou ir explicando devagar e vamos a ir entendendo, van a ver que é muito simples. Ok, paso então a primeira cuestión, que é as forzas productivas naturais do traballo social. Quando falamos de forzas productivas naturais, estamos falando de que en cualquier o en un momento histórico determinado existen ciertas condiciones que están dadas para los procesos productivos. O sea, no son condiciones que se crían en ese momento, ni condiciones que se escollen en ese momento, por los productores y por la sociedad como un todo, sino que son cuestiones que están dadas y que son parte de la naturaleza humana. Marx fala de tres importantes forzas productivas naturales. A primeira é a populación. A populación en cuantidade, a populación en estructura de edades, na pirámide de edades, marca una diferencia sustancial como fuerza productiva. Claro que cuanto más atrás na historia vamos, es obvio que a cantidad de población, a juventud de la población y otras cosas son determinantes. Cuanto más desenvolvida, eso va dejando lugar para la incorporación de maquinaria, de tecnología, etcétera, etcétera. De cualquier forma, a población, a estructura de población, a estructura demográfica, inclusive o nivel de saúde da populación, é unha forza productiva que está dada en cualquier momento determinado. En ese sentido, é unha forza natural. Claro, é natural da natureza humana, mas está dada, está aí. Segunda cuestión, a división do traballo e a cooperación. En cualquier momento histórico existe, en unha sociedade determinada, un nivel de división social do traballo que está ya dado, que ven das geracións futuras, está establecido, e existen, pelo tanto, formas de cooperación determinadas. Entón, tanto a cooperación cuanto a división social do traballo son formas que están dadas, e por eso son forzas productivas naturais, nese sentido son naturais, que ya están dadas, e que cualquier sociedade ten que trabalhar en base a esas condiciones preestablecidas pela propia evolución da sociedade humana. Okay?
A terceira, e aí coloquei em vermelho, porque esse é o ponto que vou desenvolver, as outras duas deixo de lado. A terceira e última é o trabalho geral, isso que dizia que em inglês e em alemão aparece como trabalho universal, a mesma coisa. Que coisa é isso? Esse trabalho geral é o desenvolvimento do intelecto humano. Esse é o trabalho geral, e por isso coloquei aí conhecimento, ciência. Ciência por quê? Porque, em última instância, a questão central do conhecimento é aquele conhecimento que se aplica aos processos produtivos. E que melhor que esse conhecimento que falamos de ciência. Ou seja, ciência reúne, em termos modernos, hoje em dia, a ciência cristaliza a parte mais importante do conhecimento que se destina aos processos produtivos. A ciência está dirigida à transformação da natureza. Esse é o fim último da ciência: conhecer a relação do ser humano com a natureza externa, as relações ao interior da natureza. ¿Para quê? Para transformá-la. Esse é o propósito da ciência. Então, essa ciência é o coração, digamos, desse conceito de trabalho geral ou trabalho universal. De aqui para frente, todas as outras diapositivas vão ser dirigidas a esse último ponto, que é o trabalho geral. Ok. Este é um esquema muito, digamos, simples. É uma redução muito forte, mas que dá a ideia de uma questão central. Que coisa é o trabalho? O trabalho é o eixo central quando analisamos a sociedade humana e quando planteamos não somente a evolução dessa sociedade humana, sino a diferença com outros seres vivos. Aí está o trabalho. Isso não significa que outros seres vivos não tenham aproximações ao que a sociedade humana faz. Por exemplo, tem muitas espécies que utilizam ferramentas. Muitas, desde pássaros até, obviamente, mamíferos que utilizam ferramentas. A diferença chave está que, no caso do ser humano, acumula essa informação passando de uma geração a outra. Ou seja, de alguma forma deu, no processo evolutivo, um salto qualitativo frente a outras espécies de seres vivos, e esse acumular instrumentos, acumular ferramentas e passar de uma geração a outra é importantíssimo, porque na hora em que se passa de uma geração a outra ferramentas, se está passando conhecimento acumulado. Outras sociedades de seres vivos, outros organismos vivos, não têm como passar informação de uma geração a outra, a menos que estén ensinando no momento, que aprendam porque estão vendo como outros fazem as coisas, mas não acumulam a través do tempo. Para essa acumulação se precisa que esse conhecimento fique por fora da pessoa, porque vai morrer, e apareça em algo que outros vão usar depois, e que então recuperam o conhecimento cristalizado, destilado e cristalizado nas coisas. Esse é o trabalho humano, por assim dizer. Agora bem, que coisa é do ponto de vista intrínseco esse trabalho? Esse trabalho contém duas patas, vou dizer. Por um lado, o que chamamos de desenho mental, porque o ser humano tem na cabeça aquilo que vai fazer. Desenha na mente o resultado do que pretende fazer depois. Então, essa ideia, essa que está por dentro desse conceito de desenho mental. Mas, por outro lado, para que o trabalho efectivamente tome corpo,
tem que desenvolver uma atividade física. Ou seja, esse diseño mental tem que ser aplicado a través de uma atividade física para que rinda um produto. Então, temos duas grandes patas do trabalho. Por um lado, diseño mental, por outro lado, uma atividade física. É claro que estas duas coisas não são suficientes. E não são suficientes porque o ser humano vai acrescentando, e essa é a peculiaridade do ser humano, ferramentas que são complexizadas, cada vez mais complexas, a medida que se passa de uma geração a outra. Então, o que fiz aqui nesta diapositiva? Aí fiz uma espécie de esquema de duas colunas. Por um lado, a coluna esquerda, essa coluna do diseño mental. Por outro lado, a coluna direita, que abrange todo isto, é a coluna que concentra a ideia da atividade, do movimento. São duas grandes colunas. E quando uno vê as linhas, as diferentes linhas, que é o primeiro que se aprecia? Que ao decorrer da evolução do ser humano, porque esta diapositiva comienza prácticamente con la origen del ser humano, por eso, acima de todo, coloqué a mão como motor, actividad e instrumento, porque na origen es prácticamente a mão o que significa o instrumento, mas también es o motor, es o movimiento, es actividad de todo, ¿no? Mas inmediatamente aparecen los instrumentos y esos instrumentos se van complexizando, desde a hacha, desde a pedra que se utiliza para fazer outras ferramentas, passando pelo controle do fogo, do arco, da flecha, do pulsor, cultivos domesticados, utilização do vento, da água, revolução industrial, depois coloquei aí a segunda revolução industrial, controle numérico, já estamos nos anos de 1950, micro-optoelectrônica e satélite nos anos 70 e hoje em dia com a revolução das nanotecnologias. Ou seja, esse esquema, essa sucessão de grandes hitos que coloquei aí, é uma sucessão que mostra como se vai complexizando o trabalho. Do ponto de vista da atividade e do ponto de vista do diseño mental, isto é importantíssimo. E é importante porque está mostrando como actividades que originalmente estavam dentro do corpo biológico do ser humano vão ficando por fora do corpo, se objetivan em quê? Em instrumentos, se objetivan em tecnologia. Já desde um primeiro comienzo, quando aparece no Homo, até antes do Homo sapiens, no Neandertal, a pedra, ou nos australopitecos, a pedra que se utilizava como ferramenta, já se está depositando nessa pedra uma atividade que anteriormente tinha que fazer a mão. Agora está na pedra. Se vamos hoje em dia, todos os inclusive ni devemos pensar em meios de produção, todos os úteis que vocês usam, significa que estão depositando conhecimento que antigamente estava no próprio corpo biológico. Agora já não tem que pensar, porque a computadora registra a memória. Mas antigamente uno tinha que registrar toda a memória, porque não havia, antes da escritura, nada. Já com a escritura surge uma forma em que parte desse diseño mental aparece depositado em uma coisa externa ao ser humano. Ou seja, esta evolução que estou mostrando aqui de forma muito grosseira, brutal, assim, um esquema simples, que está mostrando? Está mostrando como a atividade humana, a parte, digamos, da atividade do trabalho humano, vai crescentemente ficando por fora do corpo biológico, se objetiva. Deixa de ser uma questão subjetiva e se objetiva. Essa é uma questão fundamental e sobre este esquema vamos a ir caminhando nos próximos diapositivas, por isso estou enfatizando muito. Agora, se vemos a coluna da esquerda do diseño mental que coloquei aí, então, ¿qué estamos viendo? Que llegado a un determinado momento, es claro que desde el comienzo también, aquí
haciendo una caricatura de esa evolución. Mas llegado a un determinado momento, vocês ven como también el diseño mental pasa a objetivarse. Y cuando hacía referencia a escritura, ese es posiblemente uno de los primeros formas más cristalizadas, más consolidadas, de que el diseño mental aparece en un objeto externo, la escritura. Mas hoy en día, prácticamente todos los procesos industriales tienen un contenido de creatividad, de diseño, que está por fuera de las personas, que está por fuera de los pesquisadores, que está por fuera de la actividad de até los pesquisadores más especializados, porque es feito por máquinas, o sea, por computadoras. Cuando vocês ven que la industria química, que es una de las más avanzadas, crían todas nuevas, desde nuevas medicinas hasta nuevos fármacos o nuevos insumos para la agricultura, 99% de eso es trabajo feito pelas propias computadoras. Mas todas las avaliaciones de riesgo tóxico, los nuevos elementos químicos que se crean día con día, son avaliados casi automáticamente, totalmente en forma automática. Eso significa que el ser humano ha depositado en esas computadoras un conocimiento histórico que viene de séculos atrás, mas hoy en día ya está objetivado. Entonces, ese proceso de objetivación del trabajo abrange no solamente a actividad física, mas abrange también a actividad mental. Esto es muy importante. Y ahora vamos a ver cuáles son las conclusiones más generales que extraemos de esta idea. Más, en la última línea coloqué un signo de interrogación ahí, como diciendo, bueno, si pensamos que una industria hoy en día puede trabajar prácticamente sin empregar trabajo vivo, entonces ¿a dónde está la parte humana del diseño? Ya ficó por fuera. Vean, esto acontece no solamente, claro, tenemos que ir a los países desenvolvidos, tenemos que ir a ramos especiales. No se trata de que esto exista como forma más común en la humanidad de hoy en día. Mas si uno ve esos puntos de desenvolvimiento tecnológico más avanzados, uno encuentra hasta actividades que aparentemente a primera vista pueden parecer actividades que requieren de trabajo humano y están totalmente automatizadas. En Australia, por ejemplo, existen enormes minas de extracción de minerales que trabajan 24 horas por día sin gente y perforan, tienen sensores por todos lados, perforan, ven lo que tienen, las rocas que tienen, consiguen automáticamente detectar tipo de metales que hay, cantidades, proporciones, etc., extraen y procesan todo automáticamente. No existe trabajo humano ahí. Y eso está funcionando hoy en día, en varios países. Entonces, todo esto de que se fala, en algún momento alguien faló sobre industria 4.0. Esa nueva industria que está vindo a nivel general. Esa industria 4.0 que tiene 2 o 3 etapas o fases. La última fase es automatización completa. Entonces uno dice, ¿cómo? No está el trabajo ahí, no tiene trabajo ahí, no tiene trabajo vivo. No tiene trabajo vivo, porque el trabajo fue históricamente destilado no conocimiento a través de la ciencia y de aplicación tecnológica en objetos externos al ser humano. Ese trabajo está consolidado en esos objetos externos. Claro, trabajo vivo no existe, mas está un trabajo pasado, digamos, cristalizado ahí. Ok.
Ahora. Entonces, esta diapositiva se llama O trabalho social, dialéctica da actividade mental e física. Esta dialéctica es muy importante y por detrás, digamos, dentro de esa dialéctica do trabalho como trabalho social, há duas formas de poder ser analizada. Por un lado, en cuanto a lo que se conoce como doble carácter do trabalho. Es decir, por un lado uno pode estudar esa dialéctica do trabalho do punto de vista técnico. Es decir, cómo se relaciona técnicamente o ser humano con ese desenvolvimiento, digamos, tecnológico, esa evolución na cual se va objetivando o trabalho en coisas materiais externas. Esas son as relaciones técnicas que, en termos gerais, significan esa tendencia a objetivación do proceso de trabalho. Y eso levanta, y claro que una segunda pata de esto son las relaciones sociales que están por mexidas o están dentro de esas relaciones técnicas. Mas ahora me voy a concentrar en las relaciones técnicas, exclusivamente. ¿Y qué significan esas relaciones técnicas? Ahí coloqué, esas relaciones técnicas levantan dos paradoxos. O primeiro es que las cosas materiales se enfrentan a los criadores de esas cosas. ¿Por qué se enfrentan? ¿En qué sentido digo que las cosas se están enfrentando? Que quien crió algo, ese algo aparece por fuera y puede ser utilizado por otras personas. Más, puede ser apropiado por otras personas. Puede ser monopolizado por otras personas. Y no estoy hablando de capitalismo, estoy hablando de origen del ser humano. Na medida en que o criador de algo deposita ese conocimiento en algo criado, objetivo, material, ese material puede ser acaparado, monopolizado o utilizado por otras personas. En ese sentido digo que o primeiro paradoxo es que las cosas materiales se enfrentan ao diseño mental, se enfrentan ao criador, porque dejan de ser parte do criador y pasan a ser parte de la sociedad como un todo. O segundo paradoxo es que a mente se enfrenta a actividad. ¿En qué sentido se enfrenta? Se enfrenta porque a mente o conocimiento puede desenvolver una creatividad, puede criar, no diseño mental, algo nuevo, mas no necesariamente quien produce esa novedad sea la misma persona. Puede ser otra persona. Na medida en que ese diseño mental puede estar cristalizado na escritura, hoy en día en fórmulas que aparecen en el computador, otra persona puede aplicar eso sin problema, puede reproducir eso. Entonces también ese criador, ese individuo que crió mentalmente un diseño de una cosa nueva, está se enfrentando con el fato de que na hora en que crió esa idea, ese modelo, esa fórmula química, por ejemplo, puede ser otras personas u otra persona que utilice esa forma y convierta esa forma en un fato material. Son dos cuestiones diferentes. Una creación mental y otra a consolidación de esa creación mental, de esa invención, vamos a decir así, en un artículo, en un valor de uso, en una cuestión útil, concreta, que es externa, que es material, y se diferencia radicalmente de la creación mental. Ok, esos son los dos paradoxos que quería resaltar. Ahora vamos al próximo diapositivo. ¿Cuáles son los resultados de esa objetivación del trabajo humano? ¿Los resultados de qué? De aquel diseño que coloqué ahí de dos columnas, de aquella evolución. Y ahí estoy colocando aquí 1, 2, 3, 4 grandes resultados. O primeiro resultado, os objetos cristalizan a destilación do conhecimento histórico. Porque na medida
em que esses objetos aparecem por fora do corpo vão mais além, vão além da vida das pessoas que criaram isso. Aparecem aí como questões que perduram a través das gerações. Perduram a través do tempo. Então, os objetos, dice aí na primeira linha, cristalizam a destilação do conhecimento histórico, porque as próximas gerações vão a tomar esses objetos como algo dado e vão a trabalhar sobre isso, ou seja, vão a perfeccionar a tecnologia precedente, mas aquele conhecimento da tecnologia precedente está, de alguma forma, reproduzido, inclusive nas tecnologias sucessivas. Quando uno escreve num computador, uno está adquiriendo o conhecimento da máquina de escrever antiga. Está aí embutido. Uno está reproduciendo o conhecimento da invenção da escritura. Está aí embutido, si no, no se consigue escribir. Uno está reproduciendo o conhecimento das matemáticas, porque pode fazer fórmulas e aí se fazem solas. Então, en ese sentido, ese conhecimento se va destilando en coisas objetivas fora do corpo humano. Se materializa ese conhecimento. Eso es importantísimo, porque cristaliza, por eso digo, conhecimento histórico. No es que cristalice un conhecimento inmediato, es que no existe un conhecimento inmediato que no venga junto con el conhecimento histórico. No existe eso, porque se va acumulando a través del tiempo. Entonces no hay ningún nuevo conhecimento separado del conhecimento de la historia de la humanidad. Segundo conclusión o resultado de aquel diagrama. Quien posee los objetos se beneficia do caudal histórico do intelecto social. Esto es importantísimo. O sea, cuando cualquier y más ainda aquellos que producen cosas en términos gerais, que fabrican para todo el mundo, mas también el usuario individual, na hora en que posee un objeto, está acaparando o conhecimento histórico. Sin quererlo, sin buscar eso, como una consecuencia natural. Cuando yo uso un computador, automáticamente estoy acaparando conhecimento histórico de cómo se escribe, da máquina de escribir, do alfabeto, de un montón de cosas. Aquel que no tenga computador no puede hacer eso. De manera que en cualquier momento histórico, veja que no estoy hablando de capitalismo, en cualquier momento histórico, aquellos sectores que poseen determinados objetos, y es obvio que es mucho más importante poseer medios de producción que permiten reproducir objetos que objetos de uso comuns, mas aquel que usa un objeto automáticamente está acaparando conhecimento histórico, sin quererlo, sin buscarlo, sin pretenderlo, no es una cuestión de mala fe, es una cuestión estrictamente técnica, es una cuestión forzosa, no tem como fugir disso. Uno utiliza un instrumento y no percibe que está utilizando algo, que está cristalizando conhecimento histórico. ¿Quién sabe desde cuándo? Terceira conclusión o resultado. O conhecimento depende dos equipos para reproducirse y expandirse. De manera que a medida que avanza a complexización, que se complexiza, que se vuelta más complejo, o desenvolvimiento tecnológico, es más necesario utilizar medios. No tem como. O conhecimento depende dos equipos. Hoje em dia, não existe nenhuma rama da ciência que não requiera equipos para gerar conhecimento. Nenhuma. Algumas mais sofisticadas, outras menos. Todas precisam de equipos. E isso hoje em dia é óbvio.
se ve a simple vista. Mas si vamos atrás na historia, es menos, mas tamén existe. Porque en cualquier cosa está cristalizado ese conocimiento pasado y se precisa esa tecnología anterior para avanzar sobre una tecnología nueva. No tem como fugir de esa condición. De manera que el conocimiento depende de equipos. Y esto vamos a ver que es fundamental. Porque aquellos que no poseen esos equipos, y cuando hablamos de medios de producción, ya no son equipos de uso personal, son equipos que permiten la reproducción de toda la sociedad como un todo. Entonces es mucho más importante. Último punto. Última conclusión, último resultado. Ahí dice, los propietarios de los objetos, o sea, en este caso los medios de producción, porque es lo más importante, como decía, precisan cada vez menos do trabajo como actividad. Y eso se vio claramente en ese diagrama que coloqué. Sí, a medida que avanza la historia, o trabajo como trabajo vivo es menos necesario para producir los nuevos productos. Porque o conocimiento histórico se fue depositando en cosas, o sea, en trabajo pasado acumulado, cristalizado. Entonces cada vez se precisa menos. Voy a voltar. Ahí está el diseño ese. Es obvio que en las primeras líneas o trabajo vivo era importantísimo y por eso coloco a líneas de más o menos del mismo tamaño, una que otra. Mas a medida que vamos en las últimas líneas, aparte del diseño mental, prácticamente desaparece y todo es feito automáticamente. Eso significa que la sociedad humana cada vez necesita menos trabajo vivo para se reproducir. Esta es una referencia precisamente a esto que estaba hablando. Y está en portugués. Entonces, ¿qué dice esta cita? Que es donde dice así: a medida que a grande industria se desenvolve, a criação da riqueza efectiva pasa a depender menos do tempo de trabalho. Y aquí se está refiriendo al tiempo de trabajo vivo. Puede que no tenga ninguna relación con el tiempo de trabajo inmediato que custa su producción, mas que depende del nivel general de la ciencia y del progreso de la tecnología o de la aplicación de esa ciencia a producción. Es decir, a medida que avanza la sociedad humana, y hoy en día estamos viendo eso en aquellas empresas que están prácticamente automatizadas, a cantidad de trabajo vivo que se precisa es insignificante. Son hasta segundos o menos de segundos para producir cosas. Imaginen que una fábrica cualquiera de carros tira un auto cada 60 segundos. Está todo automatizado. Entonces la cantidad de trabajo vivo va desapareciendo. Porque las cosas físicas que el ser humano precisa para alimentarse, vestirse, para vivir, moradia, para reproducir otras cosas, se hace todo automáticamente. Y esto ya lo dice los años 1850. Ya preveía Marx esa situación. Ok, ahora pasamos a una especificación de ese conocimiento como cristalización de esa historia del trabajo humano. Y esta diapositiva se llama trabajo geral o trabajo universal, como decía. Conocimiento ciencia. ¿Cuáles son las características de ese trabajo geral? No se agota con el uso. Importantísimo. Imaginen, cualquier bien material, na medida que se usa, se va esgotando, se va desgastando, va desapareciendo con el propio consumo. Mas
o conocimiento como tal, es lo contrario. En lugar de desgastarse y de agotarse con el uso, tiene una aplicación infinita y se va reproduciendo, y cada vez se va reproduciendo de manera más complexa. O sea, el conocimiento se va acumulando. Esto es importantísimo porque es una característica que distingue ese conocimiento como fuerza productiva natural, porque no hay una intención, es el propio desenvolvimiento humano que va haciendo eso, que va acumulando conocimientos sin querer, por decir así. Mas ese proceso significa que esa fuerza productiva en particular, que es el conocimiento aplicado, en este caso identificamos con la ciencia, ese en particular nunca se agota, nunca se esgota. Segunda característica, reproducción más rápida que su invención. Esto es importantísimo. Por ejemplo, pensemos cualquier tipo de conocimiento, o pi, 3, 14, 16. Eso demoró 3, 4 séculos desde los antiguos griegos, hasta hoy en día están agregando números, para cristalizar. Mas cualquier estudiante de primero grado que aprende eso en 5 minutos. Reproduce y repite. Entonces, el conocimiento tiene esa peculiaridad, que se reproduce a una velocidad que no tiene nada que ver con el tiempo que llevó a esa humanidad de llegar a ese nivel. Imaginen, uno puede imaginar a creación da linguagem. ¿Cuántos séculos debe ter levado para tener una lenguaje como a que conocemos hoy en día? Mas hoy en día nace una crianza y 1 año y medio, 2 años después está hablando. Está hablando una lenguaje que no es nueva, que ya está en la historia de la sociedad, que está reproduciendo mentalmente en poco tiempo, en muy poco tiempo, algo que la humanidad llevó séculos. Eso acontece con absolutamente todo tipo de conocimiento. La reproducción es prácticamente inmediata. Cuando la creación de esas novedades, de ese conocimiento mental, demoró séculos y séculos en muchos casos. Tercera característica, y aquí ya entramos en el capitalismo. No capitalismo, ese conocimiento, más cualquier conocimiento no tiene valor. Opa, esto es muy fuerte y precisa ser esclarecido. Y ahí dice, no cuesta nada, para reafirmar. ¿En qué sentido no tiene valor? No capitalismo, cuando se fala do valor dos productos, se está falando do tiempo de trabajo necesario para reproducir esos productos. No tiempo pasado. Vamos a colocarlo de esta forma, de una manera muy simple. Vamos a supor que esta computadora que está aquí encima de la mesa llevó para ser criado, no sé, 1 minuto, por decir cualquier cosa. Ahora aparece una tecnología novedosa y este computador se fabrica igualzinho, no en 1 minuto, sino en medio minuto. ¿Cuál va a ser el valor de este producto? Medio minuto. Y todos los productores que tengan almacenados aquellos que demoraron 1 minuto van a tener que vender por medio minuto, porque si no, no consiguen. Porque ninguém va a pagar de más por algo que hoy en día vale menos. Así sucede con absolutamente todas las mercaderías. El valor de una mercadería no es el tiempo investido en esa mercadería, o el tiempo que la sociedad precisa para reproducir esa mercadería. Muy importante. Ahora, ¿qué acontece si el tiempo necesario para reproducir o conocimiento es prácticamente insignificante? Entonces no tiene valor. Voy a colocar esto de otra forma. Vamos a supor una fórmula química para hacer un perfume.
Aquí tenemos que distinguir la fórmula, que es una fórmula química, y que se escribe como una fórmula química, con letras, números y demás. Do perfume, que es aplicación de ese conocimiento que requiere medios de producción, materia prima, bla, 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 bla. Son todas cosas diferentes. Por eso cuando comencé mostrando que una vez que se objetiva ese conocimiento en cosas, se da la posibilidad de la separación entre el creador y quien aplica ese conocimiento. Aquí estamos lo mismo. Aquí estamos lo mismo. En esa fórmula química para crear un perfume, una cosa es esa fórmula misma. Otra cosa muy diferente es el perfume. Vamos a supor que esa fórmula, a fórmula propiamente dita, llevó 15 años de pesquisa en una empresa química, hasta que dio con ese perfume especial. 15 años de trabajo, 15 años de investimento en medios de producción, en laboratorio, en personas cualificadas, lo que quieran. 15 años. Una vez que está esa fórmula se reproduce a nivel mundial en un segundo o menos a través de Internet. ¿O no? Entonces, ¿cuánto cuesta esa fórmula? ¿O tiempo? ¿Los 15 años? No. Porque esa fórmula, yo puedo obtener esa fórmula en un segundo y reproducir en un segundo. ¿Perciben? En ese sentido, a tendencia, eso que o conocimiento no tiene valor ninguno. Claro, milésimas de segundo. Porque hoy en día ese conocimiento se reproduce en cero tiempo, o tiende a cero la reproducción de ese conocimiento. Es claro que quien tenga esa fórmula tiene que investir nuevamente para hacer el perfume. Mas estoy separando una cosa el perfume y otra cosa la fórmula. Son dos cuestiones diferentes. Ahora tengo que dar un pulo. Ok, faltó una, disculpe. Otra característica de ese trabajo general es esa última reflexión que coloqué ahí, que es de esencia inmaterial. Porque ese conocimiento es, en esencia, totalmente inmaterial. Cualquier uno puede cercar una cosa material, con diferentes dificultades según el tipo de cosa. Por ejemplo, vamos a supor que ustedes tengan un terreno, una propiedad. Ustedes pueden cercar esa propiedad por la vía de los fatos. O sea, pueden colocar una alambrada, pueden colocar unos capangas que cuiden que no entre ninguém. Entonces, ustedes cuidan, por la vía de los fatos, esa propiedad material. Tem algún tipo, muchos tipos de propiedad material que es mucho más difícil. Por ejemplo, as 200 milhas no mar de cada país, como se cerca isso? A única forma de cercar essa coisa é colocando a marinha que esté controlando que ninguém se meta dentro, porque é muito difícil cercar um pedaço enorme do mar, por enquanto. Ok? Mas o conhecimento não tem como cercar. Uno puede atrapar a pessoa que tenha as ideias na cabeça, se é um escravo, por exemplo, mas não pode tirar as ideias de dentro da cabeça. Entonces, el conocimiento es en esencia inmaterial, y en la hora en que es inmaterial es imposible de cercar, o sea, no es posible que otra persona diferente se apropie de eso, excepto jurídicamente. Y ahí vamos a entrar en la propiedad intelectual. ¿Ok? Mas la propiedad intelectual también es ideal, o sea, también es inmaterial. Entonces aquí hay una especie de contradicción muy interesante que vamos a ver enseguida. Ok, de manera que ahí tenemos las 4 características principales de este trabajo general o trabajo universal, que en esencia, desde el punto de vista productivo, la evolución de la sociedad humana, vamos a identificar con la ciencia, ¿verdad? No se esgota con el uso,
a reproducción es infinitamente más rápida que su invención, o no capitalismo, esa ciencia no tiene valor. Yo sé que esto resulta muy fuerte, mas ahí fui explicando y vamos a continuar. Y en esencia es inmaterial. Vamos lá. Agora vou ter que dar un pulo, porque non posso continuar para entender a situación actual sin una brevísima referencia a historia da ciencia na propia realidade práctica, por decir así, no capitalismo. Entonces aquí es muy rápido, 2 o 3 diapositivas para reducir. Cualquier un que estuda a ciencia sabe que esto como esfera específica da división social do trabalho, no como conocimiento, porque eso es desde el origen de la humanidad, mas como área da división social de trabajo, de personas que se dedican al trabajo científico, a estudiar las leyes de funcionamiento de la naturaleza, el ser humano es del renacimiento, en la parte, digamos, occidental del mundo. ¿No? Es del renacimiento. Más, a ciencia como aplicación, como institución que se aplica sistemáticamente a los procesos productivos, es muy posterior, es la revolución industrial. Antiguamente, en el Renacimiento, algunas áreas estaban bastante ligadas, como esa navegación, y aparte la guerra. Mas o restante era muy eventual. Mas, en la revolución industrial, la ciencia se destina directamente al proceso productivo. Y hay un quiebre muy importante, 70 o más o menos años después. ¿Cuál es el quiebre? El quiebre es que esa ciencia como institución, no como conocimiento, sino como institución, se bifurca, se separa en 2 caminos. Por eso coloqué ahí una estrada de ferro que se bifurca. Y esa idea de esa bifurcación, lá pelos años de 1870, es llave para entender la situación la ciencia y la educación hoy en día. ¿En qué consiste esa bifurcación de los caminos? Bueno, es que unos toman por la izquierda y otros toman por la derecha, ¿verdad? En esa bifurcación. Aquí tenemos en estas 3 imágenes esa situación. A partir de meados y un poco más del século XIX, aparece a ciencia como institución y a educación ligada a esa ciencia como un servicio que brinda o Estado en general a la sociedad humana. ¿En qué sentido es un servicio? En el sentido de que es un investimento de capital, un investimento de infraestructura, un investimento en salarios, un investimento en una serie de recursos en un laboratorio, de equipo y demás, mas es un investimento que no está destinado a obtener un lucro inmediato. En este sentido, esas instituciones públicas, como universidades públicas o centros de pesquisa públicos que ya surgen en aquel momento, se financian con impuestos. La propia población. No tienen que brindar un resultado, un lucro inmediato. Ese es un camino. Mas por otro lado existe un camino como esa que es Edison Works, 1892, ¿verdad? Una fábrica en los Estados Unidos, que es un laboratorio, un centro de pesquisa o una universidad, puede ser, que no está financiada con dinero público y no tiene como propósito o conocimiento o divulgar o transmitir ese conocimiento a la población como un todo. Tiene como propósito aumentar el lucro. O sea, este es el camino de la derecha de aquella estrada de ferro, ¿verdad? Es decir, o propio desenvolvimiento capitalista percebe, las propias empresas perceben la necesidad de producir ciencia directamente ligada a esos procesos productivos, ya no como una forma de conocimiento general o apoyo al conocimiento general de la sociedad. A partir de 1990 tem un quiebre muy importante, que es que prácticamente aquellos que tomaron a izquierda la estrada de ferro se encuentran que esa estrada cada vez está más ferrugenta
tem crescido aí a grama no meio e já não funciona o trem por aí. E todo está deste lado, ou seja, a privatização crescente. En Estados Unidos foi o primeiro boom importante em 1980, com 2 leis, mas isso se reproduz no mundo todo. As instituições públicas se transformam crescentemente em privadas. A través do financiamento, as empresas privadas continuam sendo públicas em termos formais, mas na prática, hoje em dia, vocês vão nas áreas da ciência, as principais universidades do Brasil, e todas têm financiamento para pesquisa de origem de empresas privadas. E nos Estados Unidos, todas as grandes corporações fazem lobby e têm pessoas diretamente nos boards, no corpo diretivo das universidades. Então, aparentemente, se uno mira de longe, uno que ve que há um investimento em infraestrutura, em laboratórios, em instrumentos, em salários, e que isso é igual, seja o caminho da esquerda, seja o caminho da direita. Mas, em um caso, o objetivo não é o lucro imediato. É claro que isso aumenta o lucro em geral, mas esse é outro problema, não é um lucro imediato, não está destinado a um lucro imediato. E, por lo tanto, não tem pressão do mercado em forma imediata. O outro caminho, aquele da direita, são as corporações que começam a criar dentro de si mesmas ou a controlar, mediante estes outros mecanismos, a educação, a criação, a ciência, inclusive aquela privada. Isso sim, busca o lucro imediato. Então, aparentemente, nos dois casos se está investindo dinheiro de igual forma, mas na essência não é igual a forma, porque num caso busca o desenvolvimento do nível de conhecimento da sociedade como um todo, em outro caso busca o lucro privado. Então, os objetivos, a forma de encará-la, as áreas de pesquisa, tudo é totalmente diferente. Ok, isso é, já hoje em dia estamos nisso, não? Ok, aí posso pular aí e vamos lá. Este diapositivo fala da ciência ao serviço da empresa privada, que é precisamente o que está acontecendo hoje em dia, majoritariamente a nível mundial. Prácticamente não fica nenhum país fora disto. Na América Latina é tremendo como isto se ha desenvolvido ultimamente. Entonces, algumas características gerais que dan uma ideia disto, ¿no? Por exemplo, as universidades e centros de pesquisa pública patentan. Como? Está patenteando conhecimento que, obviamente, se tem a patente, podem vender, podem licenciar. Entonces, conhecimento que é público originalmente se convierte en un rubro de financiamiento fundamental. Esto prácticamente en todos lados acontece. As universidades nos Estados Unidos, desde as leis de 1980, isto pode acontecer e as empresas começam a patentear. As universidades e centros de pesquisa pública dan servicio às empresas, ou seja, se transformam e agora resulta que sirven às empresas, não à sociedade como um todo, como era a origem, né? Sino às empresas diretamente. Terceira questão, spin-off de centros e universidades públicas. Hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, um professor, um pesquisador que dirige um laboratório abre, no outro dia, um centro de pesquisa independente para aplicar aquele conhecimento que demorou talvez 30 anos em aprender em um laboratório público e começa a produzir em forma privada o resultado dessa pesquisa. Ou seja, utiliza o conhecimento histórico e o conhecimento e os recursos públicos para ter um resultado de um lucro privado. Outra característica, os salários dos professores e pesquisadores por produtividade. Isto é muito comum. Nos Estados Unidos, na Europa, não em todos os países, em alguns, mas nos Estados Unidos, basicamente, os pesquisadores se vendem como se fossem jogadores de futebol. Cada quem ganha diferente segundo o negócio, o currículo com a universidade. Estou falando de universidades públicas.
Y por último coloqué ahí ranking de estudiantes, instituciones, todo, está todo rankeado. Y eso es una forma de medir o papel no marcado de esas instituciones y de esos profesores, pesquisadores, etcétera, etcétera. Para resumir, en ese sentido, ese camino da izquierda sumió y só fica ese otro camino. Voy a ir un poquito más rápido, me faltan minutos. Entonces estoy hablando aquí de cómo o capital se apropia gratis das forças productivas do trabalho social. Así como mencioné que en cualquier momento histórico, inclusive antes do capitalismo, aqueles que posúen os objetos y en especial los medios de producción se están apropiando de conocimiento histórico porque ningún avance tecnológico comienza de cero, da misma forma o capital se apropia gratis do conocimiento histórico. Ese conocimiento histórico es parte de la naturaleza humana, mas es parte de la naturaleza humana en convivio con nosotros seres vivos. Se está apropiando prácticamente de todo o conocimiento humano sobre la Tierra, absolutamente de todo. Voy a pasar aquí a revisar algunos de esas características. Primero, los equipos e instrumentos contén trabajo histórico, todos ellos contén trabajo histórico. Entonces, cuando uno tenga esos equipos, cuando una clase social puede se apropiar de esos equipos, de esos medios de producción, se está apropiando no solamente de aquello que pagó por eso, se está apropiando del conocimiento histórico de la humanidad. Imaginen una fábrica que cría una nueva, y aquí ya junto con otro tema que está más para frente, que cría una bacteria que permite, como ya existe, que permite degradar o petróleo o óleo que está en la agua. ¿Eso qué es? Eso es conocimiento histórico, no es que tenga descubierto eso de un día para otro, es un resultado de cómo el ser humano se relacionó con la naturaleza externa y consigue a través de séculos y séculos entender la dinámica de esos otros organismos vivos. Entonces, desde la propia agricultura, desde el conocimiento del funcionamiento de la naturaleza externa, ya se está apropiando. Más, en el momento en que cría instrumentos, son esos instrumentos que fican con ese conocimiento destilado, cristalizado, y quien tiene dominio, poder, propiedades sobre ese conocimiento, automáticamente se está apropiando, sin buscarlo, no es una cuestión de más fe, sin quererlo, sin proponerlo. Es claro que si ustedes dicen a una persona que es dona de medios de producción para el proceso productivo, te está apropiando del trabajo histórico, se ríen, dicen, ¿cómo? Si yo compré mi tractor en la esquina, ¿cuál trabajo histórico? Mas de facto se está apropiando del trabajo histórico de la humanidad. No es que esto sea, no es un problema de que sea mal o bien, no es un problema de bien o mal, es un fato sí, ¿no? Ahora, ninguna empresa de biotecnología, por ejemplo, va a decir, vean, como esta bacteria que descubrí es resultado del conocimiento de, será 5, 6, 7 séculos para atrás, entonces no voy a cobrar lo que estoy cobrando, voy a cobrar un 1% de ese valor, porque el restante es trabajo acumulado. No dicen eso, ¿no? Entonces, ¿cómo está la cuestión? El facto de que uno se apropie por ser propietario del medio de producción del conocimiento histórico, es una cuestión, un fato dado, no es una cuestión de más o boa voluntad. O trabajo cooperativo, trabajo cualificado contén trabajo histórico, inclusive o propio trabajo, no solamente las cosas que están por fuera, porque como decía, cuando todos nos estudiamos, resulta que captamos en poco tiempo, a veces en 4 años ya sale una persona con título de licenciado, ¿no es? Mas eso que aprendió a humanidad demoró años en consolidar. Y uno va y aprende en 4 años. ¿Ok? Entonces, también el trabajo cualificado está conteniendo trabajo histórico de la humanidad.
o conhecimento da vida na evolução, já falei, do trabalho cooperativo, divisão técnica, divisão social do trabalho, hoje em dia aqui mesmo, quantos sabe que somos de diferentes disciplinas, estamos compartiendo, é parte da divisão social do trabalho, estamos intercambiando informação, é um resultado da divisão do trabalho, da cooperação. A gente estabeleceu essa divisão? Não, estava dada em um momento histórico determinado, mas a gente estamos apropriando dessa questão histórica. Ai, me va a faltar un poco. Ok, entonces a tecnología, voy a concentrarme en esto de la tecnología. La tecnología no es neutra. Es decir, uno piensa en la tecnología, piensa en una cosa física. Y entonces cualquier uno dice, no, mas eso se puede usar para esto, para otro, para bien o para mal, para hacerla. No, la tecnología no es neutra, por estas 4 razones fundamentales. Por su origen, porque o diseño e uso capitalista implica incremento da exploración do trabalho. Aquí non vou entrar a explicar isto porque é muito longe. Mas no capitalismo, todo aumento da productividade do trabalho é inmediatamente, se non há uma luta social muito forte, inmediatamente aumenta a taxa de mais-valia. Segundo, por súa función, porque valoriza o capital a partir do conhecimento histórico. Entonces está automáticamente pasando ese conocimiento a una clase en particular, a clase capitalista. Entonces, ¿cuál neutra? ¿Cuál neutra la tecnología? Pelo contexto, no considera implicaciones sociales más além do costo-beneficio, porque a lógica do capitalismo é esa, custo-beneficio. Entonces, todos os problemas ambientales tienen a ver con eso, precisamente, que a propia lógica deixa de lado una visión mucho más amplia de cómo esa tecnología se desenvolve, porque se desenvolve una tecnología exclusivamente para responder a esa demanda costo-beneficio, o sea, a ese incremento do lucro. Ok, implicaciones da innovación. Agora vou voltar sobre aquela coisa de que o conhecimento non tem valor. Já estou 2 minutos, 3 minutos, non máis, porque estou no final. Entonces, voy a pasar aquí a revisar los cuadros que está ahí y voy a colocar en forma abstracta prácticamente 3 etapas. Uno puede pensar que en la origen, puede pensar en un artesano que cría una cosa y al mismo tiempo esa misma persona fabrica algo. Entonces está todo junto, está diseño mental, actividad, instrumentos, todo concentrado en una sola persona. ¿Ok? Mas un segundo paso es cuando o científico, ahí etapa B dice, científico crea una innovación o descubre propiedades útiles novas como asalariado de un departamento de una corporación. Eso es lo que aconteció hoy en día. Un pesquisador dentro de una corporación, dentro de un centro de pesquisa, descubre una historia, una cosa nueva. Mas no produce nada, solamente hace o descubrimiento, que es un diseño mental. Y el capital aplica ese conocimiento na fábrica, na empresa, donde seja, aplica e produce uma coisa material útil por fora. Então, transformação física e elabora um produto. Até aí é simples de entender e vamos rápido. Aqui temos um terceiro passo, que é muito importante, porque agora não estamos no artesão de acima, também não estamos embaixo, onde uno cria e a empresa produz, sino que estamos numa situação em que surge esse outro quadro cinza no medio, que es que no solamente o científico produce algo, sino que ese algo, esa creación mental, cristaliza en una forma de propiedad intelectual. O sea que, o último, o capital ese, no puede aplicar ese conocimiento si no está mediado por un pago de esa licencia o de esa compra de esa patente. Entonces surge una etapa nueva en la división social del trabajo, que es esa propiedad intelectual que pasa a ser controlada. Es o cercamiento de algo que es inmaterial, como es el diseño mental, que es cercado. Y como no da para cercarlo físicamente, entonces se cerca jurídicamente. Y surge una modalidad. Entonces ahora hay una etapa nueva. Es una nueva etapa en la división social del trabajo. Esto que existió desde mucho tiempo atrás tiene un boom espectacular desde los años 90 para aquí, más desde este século. El boom de las patentes es una cuestión impresionante
que no tiene nada a ver con cómo existió la historia anterior. Ahí tem un gráfico, y esto está ahí, a Z, esa flecha, esa está marcada en 2004, cuando hubo un incremento importantísimo de las patentes a nivel mundial. Então, aqui vamos ao tema do valor e do preço do trabalho imaterial. Trabalho social histórico, isso não tem preço, isso não tem valor, zero. Inovação, ou seja, a parte que esse inovador, entre aspas, acrescenta, isso se divulga em segundos através da internet e das formas, hoje em dia, automáticas. Manda por WhatsApp. Então, também não tem valor. Então, todo esse papo que dizem, o conhecimento gera valor e implica um avanço, um acicate para uma palanca para o desenvolvimento, não existe, não é assim. Pelo contrário, o conhecimento não gera nenhum valor. Pero, aí está o pero. Quem possui esse conhecimento se pode apropriar de valor gerado em outros sectores da sociedade. Essa é a questão. Aqui, ok, esto já havia falado, que o valor das mercadorias é determinado não pelo tempo de trabalho que sua produção custou originalmente, mas pelo tempo de trabalho que custa sua reprodução. Isso já habíamos falado disso. Vamos rápido porque estou atrasado e já estou terminando. Então, ¿aonde está o preço da propriedade? Esse preço da propriedade intelectual, porque essas patentes têm preço, qual é o valor que tem por trás? Não tem nenhum valor. Por um lado tem trabalho histórico, não tem valor. Por outro lado tem a inovação, entre aspas, mas isso se reproduz por nada. Então também não tem valor. Então, se não tem valor, de onde sai isso? Pois tem muitas coisas que têm preço e não têm valor. Este é um dos casos da propriedade intelectual. Tem preço e não tem valor. Então, de onde sai esse preço? El valor que es capturado en otros sectores productivos y desviado hacia ahí. Entonces resulta que a través de artimañas jurídicas o capital consigue que unos sectores productivos tengan que pagar a otros sectores no productivos que utilizan el conocimiento, con a consecuencia de que ese cerco jurídico implica un monte de financiamiento para mantener los abogados, los bufetes jurídicos, las instituciones de registro de la propiedad intelectual, los reclamos de uno sobre otro por utilizar el conocimiento sin pagar, etcétera, 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 que es todo totalmente improductivo. Y este es lo que es la última. Consecuencia de la propiedad intelectual en la acumulación y los desenvolvimientos. Ahí yo puse el ejemplo de PI 31416. No genera valor, no colabora en la acumulación. Si no genera valor, no colabora en nada en la acumulación. No dinamiza acumulación como el capital comercial. No solamente no apoya acumulación, sino ni siquiera dinamiza, pero lo contrario. Toda esa parafernalia jurídica es totalmente improductiva y es una barrera al desenvolvimiento. Claro que quien tiene puede apropiarse del valor generado en otros países, en otras empresas, en otros sectores, y en ese sentido es válida esa idea de que la propiedad intelectual y el conocimiento permite acumulación. Claro, acumulación robando a otros. Así es fácil la vida. Mas el nivel mundial lo único que hace es una barrera y entorpece el desenvolvimiento en lugar de agilizar. Ok, aumenta la riqueza de unos reduciendo la de otros, tendencia a concentración de títulos de propiedad, porque llega a eso, porque si los títulos de propiedad tienen esa posibilidad, encarece las mercaderías, porque ahora tienen que pagar una intermediación. Ahora no solamente resulta que un valor de uso debe pasar por los mercados para ser utilizado, sino que no, debe pasar a propiedad intelectual, no solamente el producto, sino a propiedad intelectual primero debe pasar por los mercados y después aquel producto debe pasar por los mercados. Meu Deus, es una complicación de etapas para que una cosa útil termine siendo útil realmente. ¿Ok? Y una serie de otras conclusiones que ustedes pueden leer rápidamente porque tengo que terminar.
Esto sí ya es toda una última. Futuro de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. También está en portugués. Vale la pena dedicar, y ustedes pueden leer, voy a leer porque todo aquí, mas no debería en portugués. En una cierta etapa de su desenvolvimiento, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción. Voy a fijar ahí. ¿En qué sentido entran en contradicción? Que hoy en día, con nivel de desenvolvimiento de las fuerzas productivas, si colocamos las empresas, las corporaciones más avanzadas tecnológicamente como forma general de la sociedad, yo sé que no es así a nivel mundial, nos vamos a suponer eso, porque por ese camino va, ¿no? Si colocamos eso, las fuerzas productivas pueden producir todo lo que la sociedad humana precisa sin trabajo. Prácticamente cero trabajo. ¿Y a dónde están las relaciones de producción? Están creando nuevas intermediaciones, están generando trabajo improductivo, están generando formas jurídicas de cercar o conocimiento, están retrasando el desenvolvimiento. Entonces, en ese sentido es que las fuerzas productivas están hoy en día mucho más avanzadas que las relaciones de producción. Mucho más avanzadas. Más, la riqueza de las corporaciones está baseada en el trabajo que tenga ahí asalariado, cuando podría estar baseado, ¿de qué forma? No sé, porque es una sociedad futura, más no precisa de ese trabajo asalariado. No precisa para producir las mismas cosas. Eso que está entorpeciendo el desenvolvimiento. Ok, esa citación todo el mundo conoce. Conclusiones. Primero, las fuerzas productivas han desplazado al trabajo vivo del proceso de producción, tanto en actividad física como en diseño mental. Muy importante. No será necesario el trabajo para la producción de la riqueza material en un plazo relativamente corto. Las relaciones jurídicas frenan el desenvolvimiento de las fuerzas productivas poniendo precio al trabajo social y regulando la distribución de la riqueza por el tiempo de trabajo vivo. O sea, obligan a una forma que sin esas relaciones jurídicas pues sería difícil. Las relaciones jurídicas llegan formas de propiedad intelectual que sustraen valor de los diferentes sectores productivos para destinar a gastos improductivos que deterioran el desenvolvimiento y la acumulación de capital. Y no sé si ustedes saben los millones que se gastan anualmente en mantener los secretos comerciales. Impresionante. Y así sucesivamente. Muy obrigado. Terminé, me disculpa mucho.